La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos ya en este domingo 24 del tiempo ordinario. Ya vamos avanzando, estamos en la recta final, ya casi, de este año litúrgico. Nos faltan 10 domingos para terminar este año litúrgico. Dirán, padre, pero faltan 10, sí, pero así lo que hemos recorrido, pues ya es mucho. Vamos avanzando, vamos en este proceso de discipulado. Recuerden que el tiempo ordinario es para estar en la escuela del Maestro, para ser discípulos de Él. Y es la alegría, es el gozo, ¿no? Ser discípulos. Ya lo vamos a escuchar hoy en el Evangelio, qué es lo que nos va a pedir el Señor hoy. Lo deja bien claro. Pero bien, ¿cómo vamos? Estamos en este mes de septiembre, mes de la Biblia. Espero que usted esté leyendo todos los días la palabra de Dios, que la guste, que la saboreemos, que la gustemos, que nos alimentemos de ella, ¿no? Estar bien nutridos, bien alimentados, bien fortalecidos en la gracia del Señor. Bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Después de la oración al Espíritu, recuerden, son las 4 preguntas que siempre le hacemos al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Esas 4 preguntas, pero antes necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, estamos avanzando en este tiempo ordinario, que más que ordinario es extraordinario. En estos días la lectura nos preguntaban qué hacen de extraordinario. Pues queremos hacer, Espíritu Santo, extraordinario la lectura de la palabra de Dios, gustarla, saborearla, estar bien nutridos de ella. Danos hambre y sed de la palabra, Espíritu Santo. Abre nuestras mentes para poder comprender la palabra, abre nuestros corazones para vivirla y nuestros labios para comunicarla. Pero como escuchábamos el domingo pasado, Espíritu Santo, también nuestros oídos, sobre todo, para ser obedientes a tu palabra. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos, como ya les dije, a la palabra de Dios con las 4 preguntas. Repito, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? La lectura, leemos la palabra de Dios, la meditación, lo meditamos a la luz de nuestra vida y oramos a través del texto, la oración, y luego la acción junto con la contemplación. Acerquémonos a la palabra de Dios. Vamos ahora, queridos hermanos, a acercarnos al texto. Está tomado del evangelista Marcos, como sabe usted. Estamos en el ciclo B y es Marcos el que nos acompaña en este ciclo, quien nos forma, quien nos educa en el capítulo 8, versículos del 27 al 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. 2 preguntas claves que Jesús va a hacer. Preguntas claves que hoy te hace a ti, que hoy me hace a mí, sobre todo la última pregunta que Jesús nos va a hacer. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Búsquelo por favor en su Biblia, no se contente con solo escuchar, aquí necesitamos hacer el ejercicio juntos. Me encuentro con algunos lugares, bueno, antes de la pandemia me encontraba así, que me invitaban a alguna comunidad, a algún lugar, y hablábamos de la lectio divina y hay gente que todavía no conoce este ejercicio. Y uno dice, bueno, o no ven su Yapa Medios, que preocupa, porque un católico que no vea su canal, preocupa. Y también me preocupa qué estamos haciendo para dar a conocer este ejercicio hermoso. Y es tan sencillo. Y que hay gente que diga, padre, que yo no sé cómo orar, que no sé cómo dirigirme al Señor, todavía preocupa más. Porque entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Que no estamos utilizando este ejercicio para nuestra meditación.
Eso me preocupa bastante. No sé ustedes, pero a mí sí me preocupa. Porque tanto que se ha anunciado, que se ha dicho de la lectura divina, que todavía hay gente que no la conoce, entonces no es justo. Si tú ya la conoces y haces junto conmigo este ejercicio, démoslo conocer a otras personas, que otra gente conozca también de este ejercicio. Bien, acerquémonos entonces a la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselos a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya, queridos hermanos, hemos leído el texto. Lo pueden volver a releer, no hay problema, y así gustar más de la palabra. Fíjense bien, Jesús va apartándose de la gente con los discípulos, porque quiere hacerle una pregunta que tiene que surgir desde la intimidad. Dice que van de camino a alguna aldea de Cesarea de Filipo, y en ese caminar les va a hacer una pregunta. Van ahí en la intimidad del grupo, de los discípulos, de los apóstoles. Ahí le va a preguntar Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Fíjense que bien que la primera pregunta es general. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ante esa primera pregunta hay varias respuestas. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, o hay quienes dicen que eres uno de los profetas. Recordemos que los judíos no creen en la reencarnación. Aquí no le están diciendo que era que Jesús o que Juan Bautista se había reencarnado en Jesús, o Elías, o alguno de los profetas. No, o sea, comprendamos que los judíos y la parte occidental no creemos en la reencarnación. Quizá algunos de Occidente sí lo crean, ¿no? De Oriente, perdón, que algunos de Oriente sí lo creen, los de Occidente no. Entonces, tal vez algunos budistas, algunos podrían pensar en la reencarnación. Nosotros no creemos en eso. Por lo tanto, no le están diciendo que alguno de ellos se había reencarnado en él. O sea, eso nada que ver. Lo que le están diciendo es que así como ellos, que fueron importantes, así eres tú también. Como diciendo, eres uno más de los que han aparecido. Eres uno más de los que ya pasaron en esta tierra, como Juan el Bautista, como Elías, como algunos de los profetas, Isaías y todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Eres uno más, ¿no? Ya va a pasar posiblemente, ¿no? Este es uno más de la lista, así como ya pasaron, así también este pasará. ¿Recuerdan con Gamaliel? Si esto es de los hombres, pues esto se acaba. Si esto es de Dios, va a continuar. Ahí está la respuesta, ¿no? Pero pues, algunos dirán
que eres uno de tantos. Esa es la primera respuesta. Luego, les va a preguntar ya a ellos directamente. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Así, clarita la pregunta. ¿Quién soy yo para ustedes? Ya no es qué dice la gente. Ahora, para ustedes, ¿quién soy yo? Que me siguen, ustedes que están conmigo, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro toma la palabra y responde, tú eres el Mesías. Fíjense bien, aquí, si usted agarra su Biblia y organiza el Evangelio de San Juan, perdón, de San Marcos, que estamos haciendo ahora, San Marcos, en dos partes, la mitad, recuerden que son 16 capítulos, si usted agarra los primeros 8 capítulos de San Marcos, es esto que estamos escuchando ahora. Estamos en capítulo 8, versículos de 27 al 35, la mitad del Evangelio de Marcos. Usted vaya al inicio del Evangelio de Marcos y se va a encontrar que dirá, esta es la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. A la mitad del Evangelio de Marcos se nos plantea quién es Jesús, el Cristo. Porque esos son dos puntos que va a trabajar el Evangelio de Marcos. Jesús el Cristos o el Cristo, el ungido, y Jesús Hijo de Dios. Y entonces, si usted, como repito, agarra la mitad del Evangelio, que sería ahora, es Jesús el Cristo. Tú eres el Cristo, le responde Pedro. Si usted se va al final del Evangelio de Marcos, se encontrará con el centurión. Cuando Jesucristo muere en la cruz, el centurión dirá, verdaderamente este es Hijo de Dios. Así inicia, y ahí lo encontramos las dos partes. Inicia, esta es la buena nueva, este es el Evangelio de Jesucristo, Cristo, Hijo de Dios. Capítulo 8, encontramos Jesús el Cristo, capítulo allá, finales del Evangelio de Marcos, el centurión diciendo, este es el Hijo de Dios. Ahí están los dos puntos con los cuales inicia el Evangelio de Marcos y de lo que se desarrolla en todo el Evangelio. Pues bien, y Pedro responde, tú eres, dice él, Cristo. Al escuchar esa respuesta de Pedro, pues cualquiera podría decir tan corto y tan breve lo que responde Pedro, tú eres el Mesías. Ya sabemos que Mesías es Cristo, el ungido, Cristos. Y entonces tú eres el Mesías o tú eres Cristo, el ungido. Uno diría, bueno, pero eso tan sencillo que le respondió Pedro y con eso ya dijo todo. Sí, recuerden que quién era para ellos el Mesías o quién era para ellos el Cristo, el ungido. Era el esperado, el anhelado, el soñado, el tan querido. O sea, había en esa respuesta tanto. Era un proyecto, más que una palabra, es un proyecto. ¿Quién eres tú? Tú eres el Cristos, tú eres el ungido, como ya le digo, ¿no? El ungido, el enviado, el amado, el querido, el soñado, el esperado, el que es el centro de nuestras vidas, en fin, o sea, hay tanto en esa palabra. Y entonces, ante esto, Jesús les prohíbe decirle a la gente. ¿Por qué? Porque si la gente supiera, iban a confundir el mesianismo de Cristo con el mesianismo que esperaban ellos en el Antiguo Testamento. Recuerden que ellos esperaban un Mesías libertador, que agarraran palos y espadas y en fin, que dieran guerra a los imperios reinantes. Y el mesianismo de Jesús es diferente y él mismo lo va a decir ahí, ¿no? Que le va a explicar con claridad que él tenía que padecer, morir y resucitar. Esto no le gusta a Pedro, lo increpa llevándoselo aparte. Primero le ha dicho tú eres el Mesías, ya con esa respuesta creía que lo sabía todo, se lo lleva aparte, lo increpa, pero Jesús dice nada, apártate de mí, Satanás. Ya vamos a ir a ese punto en la segunda parte de nuestra lectura divina para aplicar esto que hemos escuchado ahora y el final del Evangelio de ahora, lo que dice Jesús para ser discípulo de él. Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina. Como les decía, nos habíamos quedado en esa parte de Pedro cuando se lleva aparte a Jesús diciéndole, hey, esto no te puede suceder a ti. Te acabo de decir que tú eres el Mesías, que tú eres el esperado, el amado, el querido, el soñado, en fin. Y ahora me dice o nos dices que vas a padecer.
como ya les decía, por eso se lo prohíbe, para que no confundieran el mesianismo que ellos creían recibir al Mesías que realmente iban a recibir, no al que creían ellos, no al que debía venir, al Señor Jesús que venía a liberarnos no de los imperios reinantes, sino del pecado. Y entonces les explica esto, Pedro lo lleva aparte, y ¿qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Algunas versiones. Apártate de mí, Satanás. Recuerden que Satanás es piedra de tropiezo. Apártate de mí porque tú eres piedra de tropiezo. Recuerden que estos nombres tienen mucho significado en la Biblia. Igual que diabolos. Diabolos es el que divide. Y Satanás es piedra de tropiezo. O sea que en algún momento nosotros hemos podido ser diabolos cuando dividimos, o también podemos ser Satanás cuando hemos sido piedra de tropiezo o escándalo para los demás, como lo quería hacer Pedro en ese momento. Por eso Jesús le dice, vete para atrás. Y sobre todo, mira Pedro, tu tarea es ser discípulo, vete para atrás. Apártate de mí, vete para atrás. No es que no te quiero volver a ver, no. Lo que le está diciendo es, Pedro, te has adelantado, tu tarea no es ser maestro, vete para atrás, sigue aprendiendo. Apártate de mí, te has adelantado. Vete para atrás, que eres discípulo, Pedro. No seas escándalo, no seas piedra de tropiezo. Recuerden que Pedro es la piedra, pero no cualquier piedra. Quizá en la versión de Marcos no lo dicen, porque en las otras versiones de los evangelistas le dirá, tú eres Pedro, primero le dice tú eres Cristo, después tú eres Pedro, le va a responder Jesús con la misma forma, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Pero, ¿qué tipo de piedra? Cuidado ser piedra de tropiezo, cuidado ser piedra de estorbo. Es piedra de construcción, no piedra de estorbo. Y en ese momento Pedro era piedra de estorbo. Y ante eso Jesús le va a decir, entonces el que quiera, y esto se lo dice a todos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, condición indispensable para el discipulado, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es la condición indispensable. Y luego, el que quiera salvar su vida la perderá, porque el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Fíjense bien, ¿cuál es la respuesta que nosotros vamos a darle a Jesús hoy ante la pregunta que también nos hace a cada uno de nosotros? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué le vamos a responder? Como les digo, cuando Pedro respondió, tú eres el Mesías o tú eres el Cristo, era mucho lo que contenía esa respuesta. Tú eres el anhelado, el soñado, el querido, el tan esperado, el único. No hay otro más que tú. Eso es lo que le está respondiendo Pedro. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Es realmente el Señor Jesús el centro de nuestra vida? Tú lo eres todo, tú eres el centro de mi vida, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, tú eres mi fortaleza, tú eres esa roca firme, tú eres la piedra angular en la que yo quiero sostenerme, tú eres la puerta por la que quiero entrar al Padre, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres la resurrección, tú lo eres todo para mí, Señor. Tú lo eres todo. ¿Será que esa va a ser la respuesta que nosotros demos? Yo siempre suelo decirles a la gente cuando meditamos este evangelio o su paralelo, que la respuesta que Jesús quiere de nosotros no es una respuesta de aquí, porque aquí en la cabeza podemos tener bien claro quién es Jesús. Aquí en la cabeza está clarito quién es Jesús. Si lo aprendimos desde la catequesis de primera comunión y después en la confirmación y después en los grupos de oración. Eso está bien clarito acá. ¿Quién es Jesús? Lo tenemos bien claro. Acá en la cabeza está bien clarito. Si no, el credo. Ahí el credo lo tenemos. Ahí bien clarito quién es Jesús. Aquí está bien claro, bien definido. Segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el que nació en Belén, en el vientre maternal de nuestra Madre Santísima, aquí en la tierra era José su padre, el que nació en Nazaret, el que creció en Nazaret, el que era carpintero, el que comenzó su vida pública a los 30 años, después del bautismo de Juan, el que estuvo en el desierto, el que hizo milagros, el que sanó, el que habló con autoridad, el que padeció, el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la derecha del Padre. Eso lo tenemos aquí bien clarito, si es la catequesis o es el credo. Ahora, la respuesta de Jesús no es tanto de acá, sino de acá, del corazón. De ahí es que quiere que le respondamos, desde el corazón. La respuesta que Jesús quiere de ti
y quiere de mí es la respuesta que surja del corazón. Y esa es la respuesta que le interesa hoy que tú y que yo le demos. ¿Quién es Jesús para tu familia? ¿Quién es Jesús para tu matrimonio? ¿Quién es Jesús para tu vida personal? Para tu vida como papá, como mamá, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, hijo, como hermano? ¿Quién es Jesús para mí como sacerdote? ¿Quién es Jesús para las religiosas, para los religiosos? ¿Quién es Jesús? La respuesta tiene que surgir, repito, no de la cabeza, porque ahí en la cabeza lo tenemos bien clarito, bien claro. La respuesta es del corazón. Y ojalá que le podamos responder como Pedro, tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Sin ti no podemos existir, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Y ahí entonces la condición indispensable de negarnos a nosotros mismos, de cargar con la cruz y seguir al Señor con alegría. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ya, queridos hermanos, leímos el texto, ya lo meditamos. Ahora vamos a este tercer punto, la oración. La oración que debe surgir desde nuestra experiencia a la luz de la palabra. No es que, ay Padre, me acordé que ahora tengo una necesidad de dinero, tengo una necesidad de salud o algo. No, no. Ya tenemos tiempo a lo largo del día para pedir al Señor cualquier necesidad. Si el Señor ya sabe y conoce nuestras necesidades, ¿no? El Señor sabe lo que necesitamos antes de que se lo pedamos. Pero ahora, en la lectura divina, la oración es del texto. Y el texto surgen preguntas y sobre todo la pregunta concreta que Jesús quiere que respondamos. ¿Quién soy yo para ti? Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que nos regalas este evangelio que es la mitad, es el centro del evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos que nos ha dicho que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora estamos encontrando esa primera parte de ser Mesías. Tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo. Tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el amado, el anhelado, el soñado, el tan querido, el misericordioso, el bondadoso, el lleno de ternura y de amor para nosotros. Tú lo eres todo, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A esa respuesta que también dio Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Solamente en ti podemos encontrarlo todo, porque tú lo eres todo para nosotros. Tú lo eres todo en mi vocación sacerdotal, Señor. Tú lo eres todo en nuestras familias. Tú lo eres todo en los matrimonios, Señor, cuando te ponemos de centro. Tú lo eres todo. Que sí, ciertamente te hemos fallado en algunos momentos. Si bien es cierto, hemos sido piedra de tropiezo, hemos sido escándalo, hemos sido Satanás quizá en algún momento por nuestra forma de comportarnos. Pero hoy como Pedro queremos hacer esta profesión de fe. Tú eres el Mesías, tú eres el esperado, tú no eres uno más, tú lo eres todo, Señor, para nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú lo eres todo y porque te has hecho uno con nosotros para que podamos estar unidos a tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias, Señor, por tu bondad, gracias, Señor Jesús, por ser todo para nosotros. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración. Fíjense, aquí hacemos una oración corta. Usted extiéndala. Usted tiene todo el día para orar. Que ahora que estamos haciendo el ejercicio, que quizá media hora después, que quizá la media mañana, por la tarde, por la noche, volver otra vez al texto, recordar lo que hemos meditado y hacer la oración. Sobre todo con esa pregunta que Jesús nos hace. ¿Quién soy yo para ti? Que a lo largo de este día podamos responderle al Señor. ¿Quién es
Él para nosotros. Pero recuerden que la respuesta no tiene que ser de aquí, sino del corazón. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya, como fuimos viendo algunos puntos, ya sabemos bien clarito hacia dónde nos lleva, a responderle a Jesús, pero sobre todo pidiéndole a Dios la gracia de no ser piedra de tropiezo, no ser escándalo para nadie, sabiendo que eso no es lo que Dios quiere, sino que seamos piedras vivas, piedras de construcción. Y luego, recordemos ese punto clave de lo que el Señor quiere. La condición indispensable del discipulado es negarnos a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz y seguirle. No es solamente seguirle, es negarnos a nosotros mismos. Dejarnos a un lado para poner a Dios como centro porque es el Mesías. Y no solamente está en negarnos, sino en cargar la cruz. No es tirar la cruz, no es abandonar la cruz, es cargar la cruz y seguir al Señor. Porque el que se busca a sí mismo se pierde, pero el que se pierde por el Señor se podrá encontrar y ganar. Y así que ese es nuestro reto el día de hoy. Queridos hermanos, sigamos en este mes de septiembre, mes de la Biblia, meditando la palabra, gustando la palabra, dejándonos llenar de la gracia del Señor. Muchas bendiciones para todos, que también estos días patrios, celebrando nuestro bicentenario, lo podemos hacer con alegría. Honremos nuestra patria siendo buenos ciudadanos, honremos nuestra patria haciendo lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros, sobre todo el bien. Honremos nuestra patria, sobre todo amando nuestro país y cuidando este pedazo de tierra que el Señor nos ha dado hermoso, que es Honduras. Oremos por nuestro país, ofrezcamos nuestras oraciones este 15 de septiembre por nuestra patria, sobre todo por los que nos gobiernan, para que piensen sobre todo en el bien común. Bendiciones para todos y felices fiestas patrias.